Hola amigos del Tigre con la 4T, gracias por acompañarme con otra nota más, pues Marco Cortés, diputado del PAN, podría ir a la cárcel. Mexicanos lanzan dura advertencia a Marco Cortés que acudió al INE para que la constitución se interprete a conveniencia del PRIAN. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió: ¿y quién le va a creer a Marco Cortés en el INE? Pues mencionó la presidenta que en el 2018 y el 2021 Marco Cortés, líder del PAN, no se pronunció sobre la asignación de plurinominales. Esto luego de que los panistas acudieron al INE para exigir que se incumpla la sobrerepresentación de Morena y aliados en el Congreso. La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó duro mensaje a trabajadores del INE y a trabajadores del Poder Judicial. A continuación con el video. Al respecto, también preguntarle, hoy acude Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, al INE para pedirle a los consejeros corregir la interpretación de la ley y con ello evitar la sobrerepresentación del movimiento. ¿Qué opina al respecto, doctora? A ver, ¿quién le va a creer a Marco Cortés? En la elección, en el proceso electoral, decía que apoyaba los programas sociales. Terminó la elección y dijo, mentimos. Así lo dijo. Dijo, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con los programas sociales, pero pues la verdad la regamos en decir que estábamos de acuerdo con los programas sociales. En el 2018 yo no veo que él haya dicho algo que tuviera que ver con la asignación de plurinominales, o en el 2021. ¿Por qué ahora lo tienen que hacer de manera diferente? ¿Cuál interpretación? A ver si vuelven a poner la ley, el artículo, ¿qué es capítulo 3? Artículo 15. Artículo 15 creo que es. Uy, no se ve. El 15 va a regresar. O sea, díganme ustedes qué interpretación hay. Se entiende por votación total emitida la suma de votos depositados en las urnas para, ¿qué dice ahí? Los efectos de la Los aplicación. electos de la aplicación de la fracción 2 del artículo 54 de la Constitución. En la aplicación de la fracción 2 del artículo 54 para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida la que resulte deducir la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 3% de dicha votación, los votos emitidos por candidatos independientes y los votos nulos. Para la asignación de diputados en el 16 de representación proporcional conforme a lo dispuesto en la fracción 2 del artículo 2 de la Constitución, se procederá a la aplicación de la fórmula de proporcionalidad pura integrada por los siguientes elementos: cociente natural y resto mayor. ¿Cuál interpretación? Tienen que hacer exactamente lo que dice la ley. Esto no tiene ninguna interpretación. Les dice la fórmula que hay que aplicar con todas sus letras. Y como decía ayer, el PAN tiene más diputados de representación proporcional que diputados que ganaron de mayoría, porque así está hecha la ley de representación para la representación proporcional. ¿A qué va a ir Marco Cortés a decir, a ver, Instituto Nacional Electoral, violen la ley en este caso? ¿Cuál interpretación? Esto no está sujeto a interpretación, es hacer exactamente lo que dice la ley. ¿Qué mensaje enviaría a las y los consejeros del INE que esta semana determinarán la asignación de diputaciones plurinominales? Estado de Derecho, que se cumpla la Constitución y que se cumpla la ley. Eso es lo que queremos. Eso es lo que deben hacer. Es más, no es ni siquiera lo que queramos, es lo que deben hacer. Su deber ser tiene que ver con lo que dice la Constitución y lo que dice la ley de procedimientos electorales.
Y como lo mostramos ayer, no hay lugar a dudas, es clarísimo. Dice hasta la fórmula que hay que aplicar con todo detalle. Entonces no tienen por qué cambiar lo que está establecido en la Constitución y en las leyes y lo que han venido haciendo en el 2021, en el 2018, en el 2015. Y ya por último, la Asociación Mexicana de Hidrocarburos ayer propuso retomar las asociaciones público-privadas para desarrollar más yacimientos petroleros. Ellos señalan que si se da pues esta alianza se podrían invertir más de 56,000 millones de dólares. Me gustaría consultarle, doctora, ¿cómo ve esta propuesta, ¿no?, de que pues se abra el mercado hacia las inversiones privadas? El mercado en ciertas áreas está abierto, está en la Constitución. Y está establecido qué porcentaje de esa extracción, si la hace un privado, le entrega a Pemex o a la Tesorería o al Estado mexicano. Entonces eso, digamos, está establecido. Lo que nosotros no queremos es regresar al pasado. Fíjense, ayer nos lo presentó el secretario de Hacienda. En el 2012 y el 2013, con la idea de que venía la reforma energética, aparecieron más inversiones. Al 2014 disminuyó. Porque no quisieron invertir, número uno, y segundo, tampoco era la panacea que habían planteado la reforma energética. Entonces, lo que nosotros no queremos es este esquema de asociación público-privada en donde el único que pierde es el Estado y el único que gana es el privado. Ya lo ha planteado el presidente en muchas ocasiones, cómo se construyeron centros penitenciarios o cómo se construyeron hospitales, en donde todo lo ponía el privado y el gobierno pagaba mensualmente lo que supuestamente representaba la inversión, más intereses y la operación. Nosotros creemos que hay otros esquemas de colaboración con el sector privado, en donde si bien los riesgos son conjuntos, también las ganancias son conjuntas. Y hay áreas en donde el Estado pues tiene la prioridad. Entonces, no sé exactamente a qué se refieran con asociaciones público-privadas en el sector petrolero. Lo que sí es que nosotros vamos a seguir fortaleciendo a Petróleos Mexicanos. Gracias. Buenas tardes, doctora. Preguntas. Y ahora, retomando el tema del Poder Judicial, ya se estalla el paro en 28 estados al menos, son paros parciales donde, bueno, pues los trabajadores deciden continuar adelante con los casos urgentes. ¿Cuál es su comentario al respecto, dado que pues argumentan que no ven satisfechas pues sus demandas con el comunicado que habían lanzado el viernes, con la reforma que ya, bueno, con el anteproyecto que ya se prepara en la Cámara de Diputados? Pues respetamos su protesta, pero no coincidimos. Está muy claro que se van a respetar todos los derechos laborales, todos. Hay un tema de carrera judicial. En uno de los viajes recientes que hice, una una mujer que trabaja en el Poder Judicial me dijo, es que ¿qué va a pasar para los que hacemos examen, para secretario, para pues, todo lo que tiene que ver con un juzgado? Y eso permanece, eso no, también lo dice ahí la iniciativa. Pero ayer salió en la jornada que no sé cuántos casos había de nepotismo, es una cosa impresionante. Yo dije 67 y ahí se habla de miles. Entonces, ahora van a tener oportunidad de ser jueces, magistrados y ministros. Cuando antes, pues en realidad era más dedazo que examen. Y respecto al mismo tema, ¿cómo toma este fragmento que destaca hoy la cuenta de la Suprema Corte de una participación de la ministra Norma Piña
en donde en sus palabras dice que nadie tiene la bola de cristal de lo que ocurrirá en el porvenir, y menos aún si no se cuenta con un diagnóstico serio y pormenorizado sobre el significado y la enorme trascendencia de la independencia judicial. A ver. La independencia del Poder Judicial, así como el Ejecutivo, logró separar el poder político del poder económico. Uno de los objetivos de la reforma al Poder Judicial es que se logre separar en el Poder Judicial el poder económico del poder de los ministros, de los jueces. ¿Independencia de quién? En el momento que un juez sea electo por el pueblo, tiene más autonomía que la que tiene ahora. Porque ¿quién le va a poder decir, orientar a una decisión? Si es electo por el pueblo, tiene la fuerza de haber sido electo. O que hoy el Poder Judicial es extraordinario en nuestro país. Entonces no coincido con la presidenta de la Suprema Corte. Y también preguntarle, es algo que mencionó el presidente en la mañana, si usted se sumaría a esto de que pide que los 5 hombres más ricos del país se pronuncien al respecto. ¿Lo ve necesario también? Sí, lo escuché lo que dijo en la mañanera, dijo, no se escuden en el Consejo Coordinador Empresarial, sino que digan su opinión de manera individual. Yo creo que es un cambio muy profundo lo que representa la elección de jueces, magistrados y ministros en el país, y ministras, juezas, magistradas. Es un cambio muy profundo. Pero se propuso en la campaña. O sea, no es algo que salió después de la campaña y se dijo, pues ahora esto es lo que vamos a hacer, sino que se propuso y la gente decidió votar por ello. Entonces sí es un cambio importante, pero el demócrata o la demócrata siempre piensa que la democracia ayuda al fortalecimiento de los sistemas. Evidentemente hay áreas del gobierno que requieren una verticalidad, como es un ejército, etc. Pero un poder, si ya hay democracia en el Ejecutivo y en el Legislativo, ¿por qué no puede haber democracia en el Poder Judicial? Entonces, lo que hay que pensar no es qué problema se va a generar, no, más bien, qué bien le va a hacer esto a México y cómo vamos a construir un poder judicial que le responda a la gente. Y a propósito de lo que va a hablar ahorita de la reforma judicial, de la sobrerepresentación, entiendo que el argumento de la oposición más bien es lo que usted comentaba el día de ayer, que ellos buscan que, ellos manejan todavía el tema de la coalición, y usted explicaba ayer que el PRI hizo una modificación a la ley para quitar la palabra coalición y que quedara solamente partidos. A lo mejor valdría la pena resaltar esa última parte con base en la ley, si lo tienen detectado. Que hagan exactamente lo que hicieron en el 21 y lo que hicieron en el 18. Si ya lo hicieron, ¿bajo qué argumento lo van a cambiar? Partido es partido, coalición es coalición. Y además uno vota ahora por partido. Antes, si se acuerdan, en el 2006 las coaliciones eran a través de convenios y venía el logotipo de la coalición. Ahora se vota por partido. Mario sabe más de esto. ¿Quieres comentar algo? Pues es lo que dice la presidenta, la ley está muy clara. O sea, no admite interpretaciones a contentillo o a partir de los
resultados, se tiene que respetar la voluntad del pueblo. No es una sorpresa lo que estamos viviendo. La doctora Sheinbaum hizo campaña pidiéndole al pueblo de México ser la primera presidenta en la historia de este país, pero además que le diera la mayoría en el Congreso para llevar a cabo una serie de reformas. Primero las 20 planteadas por el presidente, más la agenda que la doctora Sheinbaum está proponiendo, y la gente votó por eso. Entonces, el pedir que se viole la Constitución porque a unos no les gusta, pues es algo impensable, ¿no? Sería vulnerar nuestra democracia. Y la otra es, ¿por qué le tienen miedo a la mayoría de Morena? Ya tuvimos la mayoría y ahí están las reformas que se hicieron, todas en favor de la gente. Los nuevos derechos sociales, el que la corrupción sea un delito grave. El presidente mandó una iniciativa para quitar la inmunidad al presidente y que pudiera ser juzgado. Se quitaron las pensiones a expresidentes y todas las reformas que le han caído muy bien a nuestro país, que hicieron las mayorías del PRI y del PAN. Pues entre otras cosas la reforma energética entreguista, el FOBAPROA, en fin, tantos reformas que fueron en contra del pueblo de México. Entonces, en las reformas que se están planteando, pues siempre van a ser en beneficio de la gente. No se puede violar la Constitución porque entonces entraríamos en la anarquía total, que es lo que les guste a los empresarios. Más faltó que dijeran, a ver, empresas como ¿cuántos diputados crees que deberíamos de tener? Aquí en una democracia el pueblo manda, y el pueblo fue muy claro, muy contundente en la votación del 2 de junio, y es lo que estamos pidiendo que se respete. La segunda creo que es de quién está de acuerdo en la reforma y que se elijan los... La que sigue. Ahí está. ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Por elección del pueblo de México, 68% de acuerdo a la encuesta de las Heras, 75% de acuerdo a ENCOL y la Comisión de Encuestas de Morena, 75%. Por la Cámara de Senadores, 25%, 21% y 18%. Y esto fue hace 2 meses. Entonces la gente sabe por lo que votó, ¿no? Y sabe por qué lo hace. Porque hay esta idea de que se manipula al pueblo. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Yo me acuerdo en los mítines, quien me acompañó me preguntaba, ¿cómo es el Poder Judicial? Y antes de que acabara, ya venía la respuesta. ¿Hay corrupción? No hay corrupción. Y la gente contestaba. Pero eso es la cotidianidad de lo que vive el pueblo de México. Entonces hay una mayoría que dice, pero una mayoría muy importante, más de los que votaron por mí, 75% en el caso de la encuesta de ENCOL. Por nosotros votó el casi 60%. No, porque es representativo. O sea, una encuesta de 1,200 personas a nivel nacional lo que te dice es lo que piensa todos los mayores de 17 años, o sea, los de 18 años y más. Es representativo. Ahí el tema más bien es si la gente identifica al Ministerio Público o al policía como parte del Poder Judicial, ¿no? De repente es como la conclusión que se tiene. Ahí está muy claro, ¿no? Ministros de la Suprema Corte. No creo que haya confusión en decir ministros de la Suprema Corte. Ya nos tocará atenderlos ya cuando entremos al gobierno. Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que respeta la postura de Norma Piña, pero no coinciden
porque está muy claro que se van a respetar todos sus derechos laborales, aseguró la presidenta ante el paro de trabajadores del Poder Judicial, ante la discusión que se encuentra en puerta de la iniciativa para la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. La presidenta añadió que la esencia de esta propuesta a discutirse por los legisladores es que debe haber independencia del Poder Judicial con el poder económico. Uno de los objetivos de la reforma al Poder Judicial es que se logre separar el Poder Judicial, el Poder Económico y el Poder Judicial dentro de los jueces. En el momento de que un juez sea electo por el pueblo, tiene más autonomía que la que tiene ahora. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.